Hola amigos de Centroamérica Cuenta, bienvenidos a este programa Versos en Casa, un programa que Centroamérica Cuenta ofrece a la audiencia a los lectores de poesía y también a los poetas para que puedan dialogar entre sí y que este diálogo sea más enriquecedor a través de, pese a la distancia que nos separa. Me es un placer para mí poder presentar a Daniel Rodríguez Moya y a Elena Salamanca, dos poetas que son casi de la casa porque están muy cercanos al festival, muy cercanos a Centroamérica. Elena Salamanca, poeta y escritora salvadoreña. Daniel Rodríguez Moya, poeta y periodista español, quien ha estado muy cerca de nosotros y para nosotros también tenerlos aquí reunidos para que puedan dialogar y también que ustedes puedan escuchar sus poemas. Sean ustedes bienvenidos y esperamos verlos en un próximo Versos en Casa. Bueno, Elena, pues es un gusto encontrarnos, ¿no? Aquí en Centroamérica Cuenta, que tenemos que dar las gracias, por supuesto, por posibilitar este reencuentro, ¿no? Después de tanto tiempo. Decíamos justo antes de empezar esta charla, comentábamos fuera de grabación, que nos conocemos desde 2008, ¿no? Y nos conocimos aquí en Granada, en mi ciudad. Hola Daniel, sí, bueno, gracias a Centroamérica Cuenta por propiciar este reencuentro. Es como muy emocionante. La última vez que vi a Daniel fue para un encuentro que hicimos para recoger fondos para las víctimas de una tormenta tropical, la tormenta tropical Amanda en El Salvador, el año pasado en el contexto de la pandemia, y fue una invitación muy bonita porque ese festival se llamaba La Patria son los amigos, y bueno, se unieron a nosotros todos nuestros amigos en diferentes lugares del mundo que tienen un amor especial por Centroamérica. Y justamente después de conocernos en el 2008, yo estaba persiguiendo a un poeta que escribía sobre Roque Dalton. Había llegado a Granada. Yo no, todo el mundo había leído a Roque Dalton, que Daniel tenía su familia nicaragüense y un vínculo muy especial con Nicaragua, y todo el mundo quería Centroamérica, y fue una experiencia muy, muy bonita en la que me sentí bienvenida como extranjera, así como una niña errante que llegaba a buscar ahí parte de su patria. Sí, yo recuerdo bien ese encuentro aquí en Granada, en el Festival de Poesía de Granada de España, porque, claro, cuando se habla del Festival de Poesía de Granada hay que especificar de qué Granada, ¿no? Porque además precisamente ese festival, el de Granada España, el de Granada Nicaragua, pues fue el que a mí personalmente me vinculó con Nicaragua, en primer lugar, con Centroamérica en general, y tuvo mucho que ver luego con mi poesía también, ¿no? Al final yo creo que la poesía de cada uno, y yo creo que en eso estarás de acuerdo conmigo, Elena, tiene mucho que ver con la vivencia y con la experiencia vital que tenemos, y eso se va filtrando, porque la poesía sin realidad, sin ser parte de lo que vive el autor, pues creo que se desnaturaliza mucho. No sé yo, Elena, ¿cómo ves tú en ese sentido? ¿De qué forma tu experiencia vital se refleja en la poesía? Yo cuando hablo de eso no quiero decir que uno cuente siempre en la poesía su yo más íntimo, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver con esa idea que a veces tenemos de la poesía, de la parte más romántica, de los sentimientos de cada uno. La poesía también es un género de ficción, yo creo, pero para mí por lo menos siempre ha sido indisociable, ¿no? Mis experiencias vitales de lo que escribo. No sé en tu caso, Elena. Bueno, yo creo
toda la vida lo que yo he escrito, no sé si es literatura, es como una forma de contar mis traumas. Y hace muchos años, en una entrevista que cuando estaba acá en México, dije que yo escribía para no volverme loca, y Ulises Juárez Polanco, que es un amigo de nosotros en común, que fue el fundador de Centroamérica Cuenta, siempre recordaba, o sea, Ulises siempre me decía, es que claro, como la chivita escribe para no volverse loco, y es cierto. Y ahí creo que Miguel Ángel Asturias hizo una frase muy famosa, que era que había que Guatemala solo se podía vivir si uno estaba loco o estaba borracho. Entonces creo que la escritura para mí es esa especie de... Ajá, que ha sido, partiendo de eso, esa especie de terapia para poder sacar a esa Centroamérica en la que crecí y que me ha dado como las experiencias vitales básicas, y que creo que sí tiene que ver mucho de biográfico, aunque no necesariamente la literatura que escribamos sea biográfica. No sé, yo nunca sé qué estoy haciendo, la verdad que yo siempre estoy escribiendo, pero nunca sé qué estoy haciendo específicamente, pero al final sí entiendo que hay mucho de autoficción y de autobiografía. Fíjate, Elena, que yo a ti te conocí como narradora. Me sorprendió mucho cuando leí tus primeros poemas, pero sí, siempre había tenido la imagen desde que te conocí de que era una narradora, una cuentista estupenda, una narradora estupenda, y no sabía que también estaba escribiendo poesía hace ya bastantes años, la verdad, de eso que leí tus poemas, pero la verdad es que me sorprendieron. Y retomando algo que decía, y además que mencionaba a Roque Dalton, y hablando con una escritora salvadoreña, con alguien centroamericano, yo mismo que tanto quiero Centroamérica, pues Roque Dalton es de esas piedras de toque que están ahí siempre. A mí es un poeta que siempre me ha parecido fascinante, no solo por su obra, sino también por su vida, por su devenir biográfico. Y también quiero reenganchar con algo que decía antes de ese encuentro que tuvimos pues, el año pasado con ese nombre tan bonito, ¿no? De la patria son los amigos. El concepto de patria para mí siempre es como muy resbaladizo, ¿no? Porque la palabra patria a veces pues puede utilizarse pues para algo que no tiene mucho que ver con la amistad, sino para arrojarse piedras, ¿no? Pero yo cuando pienso en la palabra patria, no es algo que venga por una imposición. Yo creo que la patria se puede escoger también. Uno nace donde pues, el azar le lleva, pero uno puede escoger. Y yo siempre lo digo, que Gioconda Belli una vez dijo que uno no escoge el país en el que nace, pero ama el país en el que nace, y a mí me gusta retorcer eso un poquito y decir que uno no escoge el país en el que nace, pero puede escoger el país que quiere amar. Y yo escogí hace un montón de años Nicaragua y por extensión Centroamérica, y por eso que la patria son los amigos. Si te parece, voy a romper el hielo de leer unos poemas, y el primer poema que yo voy a leer antes de darte paso a ti, Elena, es un poema que escribí después de un viaje a El Salvador, precisamente, ¿no? Lo recordaba hace muy poquitos días, que ya estoy casi recién llegado de El Salvador, y paseaba hace unos poquitos días por la playa de la Libertad, ahí en San Salvador, un sitio maravilloso, y recordaba un poema que escribí después de un paseo por ese mismo lugar con un amigo común también, Elena, con nuestro querido Jorge Galán, y escribí un poema que se llama así precisamente y que lleva un epígrafe de Roque Dalton. Ahí ya cerramos el círculo, y el poema dice, o sea, los versos de Roque dicen: uno hace verso y ama la extraña risa de los niños. Y el poema se llama La libertad del Salvador. Qué intenso es el azul del cielo en el Pacífico. Mientras huelo el salitre de una playa intranquila, intento imaginar el olor de la pólvora, el color de la sangre manchando las banderas. Caminamos despacio por el muelle, buscamos un lugar para comer. No te puedes marchar sin probar conchas negras, me dices. Te pregunto el nombre del lugar.
La libertad, pronuncias con la voz de un niño de la guerra. Es hermoso el paisaje, pero no estoy en él. Imposible borrar los cuerpos destrozados en las fotos que aún guardan en álbumes que gritan. El horror florecido en odio irracional, como es el odio siempre, igual que germinó también en el mozote, y la voz de Romero clamando bajo el plomo cese la represión. ¿En qué lugar reposa Roque Dalton? Me atrevo a preguntarte, precisamente yo que vengo de Granada. Esos son los fragmentos de una guerra que ahora recompongo leyendo sus poemas, sin heridas abiertas, sin metralla, sin guerrilla en el monte, sin proclamas o himnos, revolución o muerte, venceremos. Pertenecen al niño que aún vive en el asombro, que notaba correr hormigas en la panza, como algo emocionante, al tener que esconderse durante una ofensiva. Gracias, Daniel. Bueno, para quienes no saben un poquito, a Roque Dalton le encantaban las conchas, entonces creo que conecta súper bien. Tiene hasta unos poemas sobre las conchas y una vez le hicimos un homenaje a Roque para su cumpleaños. Visitamos todos los lugares en los que vivió, terminamos en el playón donde supuestamente abandonaron su cuerpo. Y luego nos fuimos a comer conchas en su honor. Entonces quiero conectar este poema, Daniel, con uno que yo escribí. Pues lo escribí este año, pero tenía la idea desde hace varios años. Hace un par de días mi abuela cumplió 4 años de haber fallecido. Y entonces escribí un poema para ella y para Roque Dalton, que espero que se entiendan un poco las claves de la aparición de Roque. Es un poema bien largo, pero si nos da chance el tiempo, lo voy a ir leyendo que pase la conversación, y se llama Incógnita Flora Cuscatlánica. Valle inestable, fugitivo, como pez de las profundidades que ha salido a la luz y teme ver por primera vez. Valle de temblores, convulso, como quien recibió la carta del llamado a la guerra, como quien no quiere morir. Me llevas de la mano y me sueltas, con los ojos vendados, jugando a la gallina ciega en el laberinto de la historia. Toco, musgos, mullidos, deben ser como fue el primer fuego austral. Hablando de Roque Dalton, nos llega también, Elena, no puede ser de otra manera. Yo por lo menos, a mí inmediatamente, en cuanto pienso en Roque Dalton, pienso en un poeta salvadoreño, pienso en una escritora que para ti también ha sido muy importante, Elena, y para mí pues la considero mi maestra, además de mi amiga, que es Claribel Alegría. Pienso en ese poema en Sorrow, ¿no? Y cuando ella cuenta esa anécdota de cuando nunca llegaba a coincidir con Roque Dalton, pero le enseñó a bailar Roque Dalton a Claribel. Y no sé, en ese sentido, Elena, es inevitable pensar en el peso de la tradición, ¿no? En el peso de la tradición a la hora de escribir. Roque Dalton, Claribel Alegría. En tu caso, a mí me gustaría saber qué tradición en la que tú te encardinas un poco como escritora salvadoreña y hasta qué punto pues esos autores que te he mencionado, tanto a Roque como a Claribel Alegría, han tenido importancia en tu manera de ver la poesía. Yo siento, Daniel, que es una pregunta bien complicada porque como también soy historiadora, a veces como que para mí estas figuras son importantes como fuentes para contar la historia del país. Sin embargo, en este poema que voy a estar leyendo hoy y en otros libros, yo creo que si tengo alguna como resonancia de la tradición salvadoreña, quizás sea una relación textual de algunos poemas históricos de Roque Dalton y de la literatura de Ricardo Lindo.
Ricardo Lindo falleció en 2016, pero él estuvo, por cierto, en el primer Centroamérica Cuenta en 2013. Y Ricardo Lindo tenía una práctica que yo también he llevado en mi vida, y es que él era un escritor que no tenía un género específico de escritura. Hacía ensayo histórico, escribía poesía, escribía narrativa, teatro, etcétera, y siento que yo también estoy como en esa tradición de no tener un género. Todavía no escribo teatro, pero digamos que siempre estoy entre los géneros, soy como una transgénero, digo, desde hace muchos años, de la escritura. Y creo que Roque también tenía un imperativo histórico, un imperativo de memoria que lo llevó a escribir las historias prohibidas del Pulgarcito, entre otras. Y entonces me gusta pensar que si tengo alguna relación con esta escritura salvadoreña o producida en El Salvador, pensada desde El Salvador, pues que es con estos dos nombres, ¿no? Que tenían una preocupación por conservar la memoria, por escribir la historia con fuentes pertinentes, pero desde la poesía, y que fueron testigos de los momentos más violentos de la historia salvadoreña. Roque, toda la represión antes de la guerra, Ricardo Lindo se quedó durante la guerra, y yo creo que hay un remanente de esa escritura de la posguerra en la literatura de Jorge Galán, a quien mencionaba usted en el poema anterior, de Roxana Méndez también, y creo que mía también, ¿no? Hay una búsqueda por contar la posguerra, y creo que es importante porque estamos en un momento histórico en el que Centroamérica está olvidando sus pasados, su historia. Por algo está la bandera de Nicaragua detrás de usted, la bandera al revés, o sea que llegó a ser criminalizado en Nicaragua la expresión de llevar la bandera nacional. Y en El Salvador estamos atravesando un momento de borrar la historia reciente de la guerra y del proceso de paz y de los acuerdos de paz. ¿Y qué implica borrar esa historia? Implica borrar a las víctimas y hacer prevalecer la impunidad, como está ocurriendo con el caso del mozote. Y traigo esa conversación porque precisamente usted habla del mozote en el poema que nos acaba de leer. Entonces yo creo que aunque somos poetas, precisamente no estamos afuera de la realidad, no estamos en ninguna nube, ¿no? Como en aquellas comedias griegas, no estamos en ninguna nube viendo hacia abajo, estamos viviendo nuestro contexto histórico y registrándolo. Y entonces ahora yo le voy a preguntar a usted, ya que estamos hablándonos mutuamente, para las personas que no tienen idea, que nos ven desde otros países, desde México, desde Europa, yo quisiera que nos contara sobre su última visita a Centroamérica y las implicaciones que tuvo para usted presentar en Centroamérica Patria Libre o Morir, que es su documental sobre Nicaragua. Pues fíjate, te agradezco, Elena, que hables precisamente de esa implicación del poeta en su realidad, porque yo no sé si tú tienes esa impresión, pero a mí a veces me da la impresión de que las últimas generaciones de poetas, los poetas más jóvenes, y no los tan más jóvenes, ¿no? Sino generaciones incluso coetáneas nuestras, se ha olvidado un poco esa... No te voy a decir que el poeta sea la conciencia de su sociedad, pero para mí el artista en general, no solo el poeta, debería de ser una de las implicaciones que tendría, ¿no? En ese aspecto yo tengo la sensación de que se van acabando esas generaciones de poetas que eran más allá de una persona que escribe pues desde su torre de marfil o sobre, en fin, temas diversos. Yo el día que murió Ernesto Cardenal, recuerdo que le decía a los amigos, digo, creo que ha muerto el último gran poeta en el sentido inmenso de la palabra, más allá de la persona que escribe versos, ¿no? Y bueno, retomo con lo que me comentaba de mi visita reciente a Centroamérica, a El Salvador y en Costa Rica. Yo llevo mucho tiempo sin escribir poesía, ¿no? Llevo pues, aproximadamente 10 años sin publicar un libro, he escrito muy pocos poemas en este tiempo, pero creo que la poesía se puede hacer sin escribir versos. También una vez una persona
ve el mundo desde el punto de vista de la poesía, cualquier otra disciplina artística puede estar sirviéndote para hacer poesía sin necesariamente tener que escribir. Yo elegí otra disciplina, la del audiovisual, para tratar de hacer lo que hacía con la poesía, quizá tratando de llegar a más gente. Y en ese contexto estuve hace tres años en Nicaragua filmando el terror que estaba sucediendo, que sigue sucediendo hoy con la dictadura de facto que vive el país, la represión. Hicimos una película, Nicaragua, Patria Libre para Vivir, y en ese contexto estuve hace una semana apenas en El Salvador, en Costa Rica, presentando la película y con gran parte del exilio nicaragüense que está regado por medio mundo, pero en Costa Rica es básicamente donde está el grueso, ¿no? Entonces, de algún modo, uno ve eso que tú decías, de ese borrado de la historia, ese no ser consciente de la historia más inmediata que conlleva inmediatamente a la repetición. Estando en El Salvador, en esos días, hace poquito, esta semana, se estaba produciendo un hecho preocupante en el país, como es la ley que quiere llevar a cabo nuestro presidente Bukele de agentes extranjeros. Y inmediatamente uno pensaba lo que ha pasado en Nicaragua en los últimos 14, 15 años, de borrado de la historia, y entre otras muchas cosas, pues una aplicación de una ley muy parecida a la que se quiere llevar en El Salvador. Y uno empieza a pensar que El Salvador puede llevar caminos peligrosamente paralelos a los de Nicaragua, ¿no? Y en ese sentido fue la primera impresión que yo tuve a platicar allí con amigos, con colegas, y ver que empieza a olvidarse la historia más reciente de El Salvador. Y en cierto modo, no vamos a echarle la culpa a todos los artistas, ¿no? Y a todos los poetas, pero creo que hay un cierto olvido de ser conciencia por parte de los escritores, y eso al final lleva a la sociedad que, si no tiene un pepito grillo que te está recordando cuáles son los errores que han llevado a situaciones terribles a Centroamérica en general, y a Nicaragua y a El Salvador en particular, pues luego es mucho más fácil volver a caer en esos errores, y parece mentira, ¿no?, que en pleno siglo XXI pues podamos estar hablando de una dictadura de facto como es la de Nicaragua, y otra en ciernes como la que puede haber en El Salvador si la situación sigue del mismo modo. Y no sé si los escritores salvadoreños realmente están llamando la atención sobre eso. No sé si se cortó. Es un tema muy complicado. No. ¿Sí? Estamos bien, sí. Bueno, es un tema, pero sí, claro, unas cosas de sus últimos comentarios, y es si los poetas, escritores, tenemos un deber de memoria o un deber de historia. Probablemente no, probablemente eso no sea la respuesta. No somos científicos sociales y no somos historiadores. Digo, yo sí soy eso, pero es porque yo elegí tener esa carrera, ¿no? Ese deber ir mío. Pero sí creo que los creadores y las creadoras de cada país somos intelectuales. Y el deber del intelectual para mí es como ese deber muy vinculado a Gramsci, de estar sintiendo y pensando con el pueblo-nación. Es decir, bueno, Gramsci articula estas ideas hace 100 años cuando estaba en la cárcel. Sin embargo, yo creo que sigue presente, ¿no? Y si los científicos sociales, como los historiadores e incluso los periodistas, en estos momentos están teniendo problemas para acceder a las fuentes
memoria, como pueden ser los archivos, ¿no? O documentaciones del presente, ¿no? Para controlar la transparencia, etcétera. Yo creo que sí hay un imperativo de registrar lo que está ocurriendo desde nuestra escritura, no necesariamente con esa poesía social de los años 50 a los 70, pero sí creo que es importante dejar el registro de nuestro paso por la tierra, pues porque no hemos estado en burbuja. Afortunadamente, poetas de mi generación que tienen un compromiso importante. Vladimir con la historia de Centroamérica tiene un gran interés por la historia del siglo XIX y de la posguerra, y Roberto Deras también con los trabajos alrededor de la memoria y de las víctimas. Me gusta pensar que yo también pertenezco a esa generación de ellos, en la que estamos haciendo un registro de los procesos de la posguerra de la literatura, que ya posteriormente quizá lo hagan los académicos y los académicos del futuro. Si es que sigue existiendo academia en Centroamérica en el futuro, porque eso también lo tenemos que decir. Lo complicado, Elena, quizás sea ser de algún modo, participar de algún modo de esa conciencia social, pero no caer en lo panfletario, ¿no? Porque hablaba de esa poesía de los 50, de los 60, que es verdad que era bastante combativa, que era bastante militante en ocasiones, pero a veces corría ese riesgo de caer en el mero panfleto, ¿no? Más que verso, a veces lo que uno leía era colección de consignas, ¿no? Entonces, no sé si es eso quizá también haya hecho que muchos poetas se hayan alejado de una poesía, digamos, con más conciencia social por el miedo de caer en ese tipo de poesía que a veces olvidaba los aspectos más formales del poema. Cuando uno escribe un poema tiene que tener claro que tiene unas reglas también, que un poema, aunque uno crea que el lenguaje cotidiano pueda entrar en la poesía y que debe entrar en la poesía, pero no quiere decir necesariamente pues que uno escriba un poema pues como está hablando en un mercado, ¿no? Aunque pueda hacerlo también, pero creo que es importante también en ese aspecto que el poeta no olvide que está haciendo arte también, o sea, que no está simplemente pues narrando un momento social o tratando de hacer reflexionar sobre algo, sino que también se debe a una serie de mecanismos que diferencian el poema pues de una charla de bar. No sé cómo lo ves tú eso en ese sentido. Yo creo que sí estamos entre la delgada frontera del sociólogo, el periodista, el social. Ese tema, Vladimir poeta platicando, presentó su libro y le preguntaban la relación con la nota roja. Y bueno, hay como que están esas preguntas, pero creo que lo importante es que esas preguntas circulen, que bullan. No necesariamente vamos a tener la respuesta, porque también creo que la respuesta viene de la praxis, ¿no? A medida que vayamos creando, experimentando, etcétera. Pero creo que sí es importante que estén también por el contexto histórico centroamericano, que estén qué hacemos con la nota roja, qué relación tenemos con el archivo y con la censura, y cómo trasladamos esa experiencia a la creación literaria, ¿no? Que finalmente, como usted bien dice, también tiene una técnica y una riguridad aparte. Fíjate, Elena, que hablando menciona la nota roja, entramos también en ese ámbito del periodismo, ¿no? Que bueno, en mi caso, al final la mayoría de los poetas, pues tenemos que buscar otra profesión lo más cercana posible cuando se puede a la poesía. De la poesía no come nadie, en mi caso es el periodismo, y hay veces que uno intenta hacer que técnicas del periodismo, como puede ser el reportaje o la crónica, etcétera, intentarla
adaptar al poema. Y en ese sentido he recordado un poema que tiene mucho que ver también con Centroamérica, en el que intenté jugar con todo eso y tratar de hacer una crónica, hacer reflexionar a través de una crónica, pero en forma de poema. Y escribí un poema hace ya bastante años, que tiene mucho que ver con Centroamérica y que lo voy a leer ahora, que se llama La Bestia. Es un poema que escribí pensando... Yo quería escribir un poema sobre un drama que tenemos aquí en Europa, grande, que es de la migración. Yo vivo en el sur de Andalucía, o sea, en el sur de España, Andalucía, que estamos casi frontera con África. O sea, hay una zona, el estrecho de Gibraltar, que está apenas a unos kilómetros, y ahí arriesgan la vida pues todos los días un montón de migrantes sudafricanos subsaharianos que tratan de pasar al sueño europeo. Yo llevaba mucho tiempo queriendo escribir sobre eso, un poema, pero no encontraba el tono, no encontraba la forma. Y un día otro amigo común, Elena, Francisco Rigudiel, también han llorado para nosotros, me habló en Nicaragua de los migrantes que arriesgaban la vida centroamericanos para llegar a los Estados Unidos, para pasar de mojados, y subían en un tren terrible al que le llamaban La Bestia, y muchos de ellos, la mayoría de ellos, no llegaban nunca a su destino, ¿no? por mil vicisitudes que les sucedían. Y ahí, en esa historia tan paralela a la que yo estaba tratando de escribir, de repente encontré el tono del poema, porque a mí al final lo que me interesaba era hablar de migración, y en lugar de hacerlo a través de los migrantes que subían a las balsas, a los cayucos, para atravesar el Mediterráneo, escribí este poema en forma de crónica sobre esos migrantes centroamericanos que arriesgan la vida para llegar al sueño americano en lugar de al sueño europeo. Y lo titulé así, La Bestia, que es como se le llama al tren, con el subtítulo de American Way of Death, que es un poema de Claribel Alegría, de American Way of Death, y dice el poema así. Tan filoso es el viento que provoca la marcha de la herrumbre sobre largos raíles, travesaños del óxido, y qué difícil es ignorar el cansancio, mantener la vigilia desde Ciudad Hidalgo hasta Nuevo Laredo sobre el Chiapas Mayat que el sol inflama. Nadie duerme en el tren, sobre el tren, agarrados al tren, todos buscan llegar a una frontera, a un sueño dibujado como un mapa con líneas de colores, una larga y azul que brilla como un río y que ahoga como un pozo. Atrás quedan los niños y su interrogación, las manos destrozadas de las maquiladoras que en un gesto invisible dicen adiós, espérenme, es posible que un día me encarame a un vagón. Queda atrás Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, un corazón de tierra que late acelerado. Las gentes congregadas muy cerca de la vía, con un trago en la mano, el olor a fritanga y a tortilla como si fueran fiestas patronales esperando el momento para subir primero y no quedarse en el andén del polvo, montar sobre la bestia en el tren de la muerte o esperar escondidos adelante en los cañaverales con un rumor inquieto y esquivar a la migra. Después habrá silencio durante todo el día, un silencio asfixiante como un arco tensado que no escogió Diana y una tristeza de funeral sin cuerpo y paz de cementerio. Es mejor no pensar en las mutilaciones, en la muerte segura que hay detrás de un descuido o en los rostros tatuados. Amenazan igual que los jaguares, aprovechan la noche y sus fantasmas y ya todo es dolor y más tragedia. Es tan lenta la noche mexicana. Bajo la luna inquieta una herida de hierro y de listones traza un perfil oscuro, un reguero de sangre que seguir. El olor de la lluvia sobre la tierra seca se corrompe mezclado con sudor y gasóleo. Es agua que no limpia, que no calma la sed, que sucia se derrama entre la grieta de la vieja máquina, una oscura metáfora del animal dormido. Escrito en un cartel, Nuevo Laredo, lugar por explorar, y el coyote ya espera para cruzar el río, atravesar desiertos y burlar el control, la border, patrol, los perros, helicópteros. Aquello tan brillante es San Antonio, el sol de la injusticia que percute las sienes. Sopla el viento filoso en la frontera y otro tren deja atrás el río Suchiate, los niños, las maquilas, la arena de un reloj que se hace barro.
Transitan los vagones por los campos donde explotan las más extrañas flores. Pasan noches y días como sogas de tiempo en marcha circular. Cada milla ganada a los raíles aleja en la llanura otra estación del sur. Marcha lenta la máquina con racimos de hombres a su lado. El humo del gasóleo difumina el perfil que se pierde a lo lejos. Ha pasado la bestia camino a la frontera. Avanza hacia el norte el viejo traqueteo de un tren de mercancías. Gracias, Daniel. Yo creo que ahora voy a leer yo también para seguir con estos intereses de contar los imperativos históricos que tenemos de todos en nuestra literatura. Coincidimos en eso. Este poema que estoy leyendo por momentos es una intención mía de contar la historia vegetal de El Salvador, que es básicamente la historia vegetal de Centroamérica, cómo se formó el istmo, pero también es un interés mío por contar la posguerra. Entonces me corté en la lectura anterior, la computadora me cortó y entonces no pude seguir, entonces quiero leer una parte un poquito más larga y luego voy a hacer un corte para que sigamos con la conversación o leyendo, pero sí advierto que son un par de minutos lo que voy a leer. Y me queda que estoy tocando, entonces lo voy a volver a tocar, voy a leer ese retomar. De momento, ¿no? Sí, voy a retomar, gracias. Me llevas de la mano y me sueltas, con los ojos vendados, jugando a la gallina ciega en el laberinto de la historia. Toco musgos mullidos, verdes deben ser, como fue el primer fuego, fuego austral. La vida no viene de la semilla, sino de la bacteria. Bacterias de terciopelo reunidas en colonias sobre una roca, aquella piedra antigua, asteroide o vestigio de volcán. Pruebo, todas las cosas eran susurrantes y con gusto a azúcar, aunque no exista lo dulce o lo amargo, ni los hombres que se tuestan la espalda en la zafra o en los campos de algodón, recogiendo una suave flor blanca de rojas espinas. Tampoco hay las mujeres que oxidan sus manos entre tomates envenenados o campos de fresa. Huelo, chocolate, mancha oscura que una vez fue semilla o moneda. Olor entre hojas de papel, un regalo, un poema, escribí un libro, no lo sé, tampoco sé quién te mató, pero sé dónde ocurrió. Llama de asteráceas, pétalos que fractales fueron geometría antes que flor. Verde es la lava del color que consume el fuego, la semilla que explotó en el aire, incendiada por la violencia. Bromelias que no serán bromelias, villancias que flotaron antes de la ley de gravedad. Flores aéreas, porque no existía la superficie y el espíritu del universo se movía sobre las aguas y no era pez ni trilobite. Amarantáceas con pétalos y tentáculos, flores que pudieron tener aletas y no pétalos, tal vez monstruos. El polen aquí, entre ceniza y piedra volcánica, marcado en las paredes como un grafiti antiguo. Bueno, lo voy a dejar ahí para que sigamos platicando y luego regreso como con otro fragmento que de alguna forma se va a conectar con la conversación. Seguimos entonces con la plática. Elena, la escritura para nosotros, yo creo que en eso sí coincidimos y lo estamos viendo, tiene mucho que ver con esa conciencia social y con de algún modo reflejar el momento histórico que nos ha tocado vivir y no sé si de algún modo la poesía nos cambia esa visión del mundo, cambia la forma de ver el mundo. Yo decía antes que una vez una persona ha comenzado a escribir poesía y ve el mundo con los ojos de un poeta, que no quiere decir que sea que vea las cosas de una manera más excepcional que el resto de los ciudadanos, porque en el fondo todos somos ciudadanos y todos debemos estar conscientes de la realidad que nos ha tocado vivir. Pero creo que eso al final se extrapola a todo lo que hacemos. A mí me gustaría preguntarte, Elena, ¿en qué momento tú eres consciente
de que la poesía te ha cambiado la visión del mundo, de que a través de la poesía eres capaz de ver las cosas, de reflexionar sobre las cosas que suceden a tu alrededor de una forma distinta como lo hacía antes de la poesía, y cómo esa forma de llegar a la poesía, y cómo pasa de ser lectora, de ver el mundo a través de la lectura, a verlo a través de la escritura, de construir el propio mundo a través de la literatura, de la poesía en este caso. Sí, ¿ya suena? Te escucho. Ok. Bueno, yo creo que yo no tengo como una respuesta muy específica para eso, porque yo escribo desde los 9 años cuando mataron a mi papá. Entonces mi escritura tenía o sea, si lo pienso ahora como adulta, con un poco de información más que en ese momento, pues mi escritura tenía una conexión directa con la experiencia, porque lo que yo quería era registrar lo que estaba ocurriendo después del asesinato de mi papá. Y a medida, yo era una niña muy precoz, leía mucha poesía, porque mi mamá por alguna razón compraba muchos libros de poesía y me los llevaba. Y me decía que cuando fuera adulta los iba a leer, pero yo los leía escondidas. Entonces creo que entender que había esa otra escritura del mundo que a mí me estaban negando porque era como para adultos en ese momento, creo que es lo que me hizo persistir en el oficio de escribir, porque la escritura es un oficio, ¿no? Entonces estaba como constantemente registrando las cosas, y yo eso lo conecto también como un imperativo de memoria al que llegué por una tragedia, ¿no? Por la experiencia personal, pero que también se repite luego de cuando decido estudiar historia. Yo también fui periodista, así nos conocimos cuando era periodista, pero eso se conectó para mí con la historia, con tener un registro, un registro de poder contar lo que no llegaba a ciertas cosas, ¿no? Como lo que la mano de la historia no alcanza, a lo mejor lo puede llenar la literatura. Lo que la literatura ha intentado sublimar, a lo mejor lo puede exponer científicamente la historia. Y digamos que esa es como mi relación con la poesía, una relación orgánica, biográfica, obsesiva con la memoria, en contra del olvido, precisamente, porque lo que yo no quería era olvidar. Ese momento tan trágico, ¿no? Y entonces yo nunca he reflexionado realmente cuál ha sido mi relación ni con la poesía ni con la literatura. Soy un animal instintivo que, o sea, siento que soy un animal, soy profundamente instintiva, pero dentro de esta animalidad mediada por ser Homo sapiens sapiens, tengo la posibilidad de la escritura y del registro, y eso es lo que hago. Y lo hago desde las ciencias y lo hago desde las artes. Soy un animal de memoria, quizás. Yo, en mi caso, Elena, yo llegué a la poesía ya en el instituto, en la secundaria. En mi casa no había libros de poesía normalmente, ¿no? O sea, pues estaban los libros que puede haber en cualquier casa de alguien de mi generación, de una persona pues, de clase media, español, tal. Yo nací en el año 76, pues bueno, por los libros que puede haber en cualquier casa, ¿no? No había en mi casa una tradición de lectura de poesía. Y de hecho en mi secundaria y demás, yo de la poesía como que me alejaba mucho, porque siempre había tenido esa idea, y creo que es una idea muy extendida en mucha gente, de que la poesía es algo que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Que uno piensa en el poeta cuando está fuera de este mundo, del mundo literario, y piensa que es como una persona ajena al resto del mundo, ¿no? Como que está en su torre de marfil, como que él está ahí aparte, y que escribe sobre cosas que uno no entiende nada, ¿no? Esa idea de que el poeta utiliza además un lenguaje extraño, de que habla sobre cosas que no le interesan a nadie más que a él, que los poetas solo leen a otros poetas, porque yo creo que eso lo hemos visto mucho y muy a menudo. Y yo tendría unos 16 o 17 años y llegó a mi instituto
un poeta que luego se convirtió, además de mi maestro, en un gran amigo, Luis García Montero, al que además le quiero mandar un beso muy fuerte por la pérdida de nuestra queridísima Almudena hace unos días, que nos ha llenado de tristeza a los amigos. Y él llegó a mi instituto, yo tendría 16, 17 años, a darnos esas charlas típicas que vienen los poetas a dar a los institutos y que nadie hace caso nunca, ¿no? Pero a mí me tocó mucho cuando él empezó a hablar de un poema, a explicar un poema en el que él usaba la metáfora de que arrancaba un afiche que tenía en su cuarto de Marilyn Monroe, de la actriz, el afiche este típico, el cartel en el que Marilyn está debajo de la boca de un metro, pasa el metro y le levanta la falda, esa foto icónica. Yo tenía esa foto, ese afiche en mi cuarto y de pronto me quedé, digo, uy, está hablando de algo que tiene que ver conmigo. Y ahí me di cuenta de que la poesía tenía mucho que ver conmigo, que lo que escribía otro poeta tenía mucho que ver con lo que pasaba en mi vida y establecí esa relación empática entre el poema y mi propia vida, que fue lo que me conectó y lo que me hizo pensar que la poesía sí tenía mucho que decirme. Y ahí empecé como lector de poesía y luego, claro, no sé si a todo el mundo que lee poesía en algún momento le pasa el dar el paso a escribirla. Yo creo que en el fondo todo el mundo ha escrito algún poema alguna vez en su vida, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo di ese paso de escribir y me di cuenta de que la poesía, si uno la guarda en su cajón, pues como que no completa el círculo del poema, que necesita un lector. El poema siempre necesita un lector. Y así fue mi paso luego a mostrar mis poemas, luego a publicarlo y bueno, esa ha sido un poco mi relación con cómo llegué al mundo de la poesía. Qué importante es eso como de la identificación y de la experiencia, porque estaba viendo una conferencia de Rita Segato que dice que nuestra labor, en el caso de ella como científica social, es dar palabras a quien no tiene específicamente esas palabras para contar lo que quiere contar, pero sabe que quiere hacerlo, y eso es algo que para mí ha sido muy imperativo del trabajo, y yo creo que eso es la poesía también, ¿no? O sea, que todos, en algún momento alguien siempre ha querido escribir un poema y probablemente lo ha escrito, pero cree que la poesía es una cosa tan sagrada que no se puede acceder a ella, porque también nuestros programas educativos son como muy canónicos, etcétera. Y de pronto llega alguien que te da el lenguaje o que te da las claves con las que quieres contar las cosas, y ahí es que surge la identificación, ¿no? Yo no creo mucho en la poesía críptica, digamos, el surrealismo a mí no se me da como lectora, pero puedo pasar leyendo a Cristina Peri Rossi una tarde entera y decir, ay, soy yo, sí, eso me pasó, ¿no? O Carson, como sentir esa identificación con la literatura, y creo que eso es lo que hace que todavía hoy hayan tantas personas que siguen comprando libros de poesía, porque la poesía nos conecta, pues la poesía nos hace tener una relación de comunión. Yo creo que esa es toda la literatura, ¿no? También nos pasan con los cuentos, con los ensayos, pues eso. Pero a mí eso me pasa particularmente con la poesía. Uno lee poemas y ya le acompañan para toda la vida, y vienen y van, y vienen y van, y en momentos determinados lo relacionas con un poema. Yo hubo un poema que leí hace un montón de años, pues fíjate que a través de esa visita de Luis García Montero a mi instituto, yo empecé a leer poesía para los poetas más contemporáneos como Luis, poetas de la experiencia que se llamaba, y eso me llevó a la generación del 50, la generación de poetas del 50 españoles, pues como Ángel González, Jaime Gil de Viedma, y ahí había un poeta que tenía un poema bellísimo que cuando lo leí en su momento me quedó para siempre, ¿no? Un poema que se llama Palabras para Julia, que escribió José Agustín Goytisolo, que luego pude escuchar en la voz de Paco Ibáñez, un cantautor que le puso música, y era
poema bellísimo, siempre me acompañaba, ¿no? Y es un poema que él le escribe a su hija, ¿no? Ese poema siempre me estuvo acompañando y el día que yo supe que iba a ser padre y que iba a tener una hija, me vino inmediatamente ese poema, ¿no? Porque al final forma parte de la experiencia de otro, del poeta, puedes de algún modo hacerla tu propia experiencia también. Y pensando en ese poema de José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia, yo escribí un poema a la hija que esperaba, ¿no? A mi hija que hoy va a cumplir 10 años en un par de meses y le escribí un poema pensando en el poema de José Agustín Goytisolo y lo titulé y lo voy a leer ahora, Negaré haberte escrito este poema. Cuando entiendas mi voz, cuando tengas conciencia, rechaces mi consejo e insistas en saberlo casi todo, negaré haberte escrito este poema. Pero ahora que aún no te he arrullado, ni ha vibrado mi cuerpo con tu fragilidad, te susurro al oído, al vientre de tu madre, que nunca tengas miedo a decir lo que piensas y defiendas sin tregua las luchas que hagas tuyas. No olvides tus raíces en la tierra de lagos y volcanes, de fuego y de ternura. De allí seguramente heredes la pasión por las causas perdidas. Desoye las palabras que igual un día te digo, prohibido, nunca, nada, abandona, imposible. Cuando entiendas mi voz y pienses que tu padre se ha rendido, cuando me lo reproches, negaré haberte escrito este poema. Gracias. Bueno, yo quiero conectar el comentario suyo y también un poema para su hijo, que yo creo que el imperativo de la escritura que tenemos todos viene precisamente de buscar esa huella en los sentidos o esa huella de lo que sentimos por primera vez, algo que esté de ese asombro platónico, pienso yo. Y lo conecto también porque una de las lecturas que yo tuve de adolescente fue un poeta español que estaba escribiendo sobre la posguerra de la Guerra Civil Española, pero yo no sabía nada de la Guerra Civil Española. Y hablaba de un par de adolescentes, pero yo era una adolescente de la posguerra, entonces yo creo que así conecté y toda la vida vamos buscando como esos poemas que nos hicieron sentir algo, donde pensamos que nos encontramos un rastro en nosotros, y esa es la escritura interminable que tenemos, porque yo creo que la escritura es interminable. Y voy a aprovechar a leer algo que no tiene nada que ver con eso, porque todavía tenemos minutos. Entonces, quiero leer la parte 4, que es bastante larga de este libro, que es sobre mujeres. Y se llama parte 2, ¿no? El conde von Humboldt robó del jardín de América cientos de flores llamadas orquídeas, abiertas como vaginas. Miles de mujeres robadas del jardín de América. Una mano temblorosa sobre un papel las trazó para la ciencia: pétalos, sépalos, labeolos, lóbulos, androceno, apículo del gimnostem, terminaciones nerviosas que se sienten en las yemas de los dedos. Para el hombre, la exuberancia del mundo. Para la mujer, los invernaderos, los encierros. Apenas una flor en una caja de cristal como un regalo. Apenas asomarse al cristal, abrir, oler. Apenas sangrar, parir, amamantar. Apenas languidecer. Miles de flores llamadas orquídeas abiertas con vaginas fueron robadas como las mujeres del jardín de América. Las liberaron de la selva en el continente salvaje, dicen. Pero tampoco consta que esas mujeres se han visto al espejo alguna vez desnudas. Mary Rosalie von Hauer tal vez se atrevió a mirarse al espejo desnuda, tal vez vestida de muchacho. George Sandista, le decían, con chistera y tabaco, cada noche en los bares se atrevió a pintar desnuda a una mujer. Había pintado tantos ríos salvajes embestidas, grandes llanuras, atraviesas, bestias preciosas y sagradas. Había visto tantas flores, seductores pistilos, artículos de sistema, gimnospermas llenos, que nada les sorprendía el amor de un clítoris. Otras
divorciadas y perdidas, las faldas hundidas en el lodazal, decidieron cruzar el mar y conocer su propia América. Buscaron el sentido de la vida en la selva, orugas, gusanos y mosquitos, flores de tierras altas y húmedas. Más de 1000 mujeres viajaron a América para saber que el jardín no era más que una selva sin cristales. Marianne North, aunque era cantante, decidió fundir su piel de picaduras de mosquitos en la selva. Conoció a los pericos, Pistaculus pardi, saetas verdes que rompían el aire al atardecer en busca de sus árboles, y los pintó sobre las ramas de un árbol de fuego. El árbol de fuego del Onyx regia crece en toda la carretera del litoral bajo el sol de Sonsonate, que quizá no sea sol sino piedra incandescente. Por todo el litoral, bajo las flores rojas de la del Onyx, se observan cruces de colores, pintura de aceite, maderas podridas y honestas. Son las cruces de los asesinados en el camino, de los arrollados, de los abandonados en la carretera como quien se deshace de algo, lo que no importa. Son las cruces de los que al menos fueron encontrados. Alguna vez yo, soprano frustrada como Marianne North, también canté a los nombres desconocidos de esas cruces. Y no puedo seguir porque es muy largo. Yo creo que ha sido una plática, nos queda ya poquito tiempo, Elena, y a mí me ha dado mucha alegría poder volver a charlar contigo después de tanto tiempo, poder volver a hablar de poesía, algunas reflexiones en voz alta que hemos podido hacerlo todos sobre cómo vemos la poesía en este tiempo compartido, además, porque de algún modo, aunque no hayamos tenido pláticas así en este tiempo tan seguidas, pero creo que hemos seguido una línea muy paralela, tú y yo, con tantos amigos comunes, con muchas lecturas comunes también y intereses comunes, y así que particularmente pues agradezco mucho, vuelvo a agradecer a Centroamérica que haya posibilitado, a Centroamérica Cuenta que haya posibilitado este encuentro, y yo por mi parte me voy a despedir con un último poema antes de darte paso a ti, Elena. Decía al principio que llevo un montón de tiempo sin escribir, sin publicar sobre todo, y sin escribir prácticamente poesía, pero sí que escribí un poema hace unos meses que tiene pues, mucho que ver con esto que hablábamos de Nicaragua y con esta situación tan terrible que está padeciendo el paisito desde 2018, y escribí un poema que quise regalarle a los amigos que llegaron el día que estrenamos la película Nicaragua, Patria Libre para Vivir en Madrid, y es con el que me voy a despedir, y se lo quiero dedicar a todos mis hermanos nicas, que espero que pronto podamos abrazarnos en una Nicaragua libre. Y me voy a despedir con ese poema, que no tiene título. Fluye la sangre caliente sobre el caliente asfalto de Managua, y es magma que burbujea y estalla, que horada surcos en la ciudad que tiembla en su costumbre, o gime de dolor en cada cuadra, como si alguien la escuchara, y donde los niños son ojos brillantes que miran ese fuego, que quemará sus manos y sus bocas, como mucho antes incendió el futuro de sus padres y antes de sus abuelos, en una pira eterna siempre alimentada de huesos jóvenes, de piel y vísceras sin otra alternativa que ser el alimento del negro zopilote. Corren con rabia adolescente pero muy antigua por avenidas tropicales los muchachos que han dejado los libros en las aulas y solo cargan en sus bolsos una esperanza que aún no sabe que el fracaso es siempre una semilla que flota sobre el tiempo y sobrevive a las épocas, florece y se hace fuerte, igual que la raíz del chilamate, garra vegetal, cimiento retorcido para vencer la fuerza de los huracanes. Corren mientras los guardias disparan con precisión certera y los encapuchados dibujan sombras y siluetas de hacas desde las torres del estadio, otro jonrón del miedo para anotar carrera en el mismo partido que la historia insiste en repetir. Corren y dejan sus huellas sobre la sangre humeante, como en Acahualinca junto al lago donde otros huyeron de otro volcán,
pisando ceniza y fango, y dejaron sus pies descalzos varados con vocación de eternidad. ¿Quién encontrará, tal vez dentro de un siglo, la huella de un muchacho de apenas 15 años tendido sobre el suelo con la garganta convertida en fumarola y el dolor punzante al respirar un abril de pólvora sin miel? Las ambulancias, como nerviosos violines en sinfonías desordenadas, llevan hacia ninguna parte a aquellos que van a morir de amor y aún no lo saben. Y con ese poema yo me despido con un fuerte abrazo. Gracias, Daniel. Yo voy a despedirme. Gracias, Daniel. Yo también voy a despedirme con un poema, pero quiero agradecer a Centroamérica Cuenta la oportunidad de volvernos a ver. Yo creo que la literatura centroamericana, porque estamos dispersos por el mundo y todos los que pensamos y amamos Centroamérica no necesariamente nacimos en Centroamérica como Daniel. Y quiero leer un último poema que tiene que ver con el laberinto de la historia y que siento que de cierta forma va a conectar con el de Daniel. Y agradezco que nos hayan acompañado esta noche, este día, porque estamos en los horarios. Esta es la parte 4. Corro ciega por el laberinto de la historia y todo lo que toco es tentáculo y terciopelo. Raspé mis dedos en las porosidades de las fronteras y no supe si eran muro o coral. No había aún superficie, ni archipiélagos, ni ladera. Una sombra que flota sobre las aguas puede ser nube o bomba. Hace millones de años, un pez ciego nadaba entre los océanos, fugitivo de la primera explosión. 90 millones de años atrás, Metapán era una piedra deforme y perfecta que flotaba entre acantilados. En sus canteras florecían Ceiba escufolia, árboles de semillas de algodón volador antiguo. Pochote llamaban las ancianas a ese árbol con el que las abuelas hacían almohadas para los niños. Todos esos niños que se quedaron dormidos, muertos en las guerras, con la aurora de la primera bomba. Unas tras otras, las guerras brotaban como jardín de flores envenenadas, esas flores que no conocimos por las explosiones de los volcanes. Flores antes de los hombres, flores antes de la ciencia, flores antes de las flores. Inflorescentes ni siquiera imaginamos, ramificados como el ADN o los ejes cartesianos de las constelaciones. Nadie nos ha dicho en realidad que las primeras flores tuvieran pétalos. Pudieron ser colmillos o alas. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Un gusto, Elena. Nos vemos prontito. Un abrazo, gracias.